Estaba sentada al inicio de la mesa en la cena de Navidad, usando mi vestido de terciopelo más elegante y sonriendo con mis amigos cercanos, cuando mi hijo pateó la puerta y entró. Con el rostro rojo por el alcohol, lanzó el testamento de mi difunto esposo Príamo sobre el plato de comida, haciendo que la salsa salpicara por todas partes, incluso en mi cara y en mi vestido caro. Gritó frente a todos los invitados: «Usted solo es una arrimada, y tiene 3 días para largarse de aquí». En esa noche de Navidad que marcó mi destino, el único hijo al que protegí con todo mi corazón me convirtió en una vergüenza frente a todos, justo en la casa que me tomó toda una vida construir. Mi nombre es Elena, y a los 64 años, nunca imaginé que la fecha más sagrada del año se convertiría en la humillación más dolorosa de mi vida. Casa de las Flores. La lujosa casa en la zona de San Ángel que siempre fue mi orgullo, ahora estaba envuelta en un silencio aterrador después de la declaración de mi hijo. Me quedé ahí, temblando, con restos de salsa mole aún en mi mejilla, mirando a los ojos llenos de codicia de Ricardo y la sonrisa triunfante de mi nuera detrás de él. Pero ellos no sabían que la oscuridad de esta traición era justo el momento en que otra verdad empezaba a salir a la luz. Sigue mi historia hasta el final, porque lo que pasó después, cuando mi mejor amiga se levantó con ese sobre color café, te dejará sin palabras. Y no olvides comentar la ciudad desde donde estás viendo, para que yo sepa hasta dónde ha llegado mi historia. La Casa de las Flores, mi hogar en el viejo barrio de San Ángel, se veía más viva que nunca. Era la noche de Navidad, la Nochebuena. Cientos de velas iluminaban los pasillos y las flores de Nochebuena. Con ese rojo encendido, decoraban cada rincón. Por toda la casa flotaba ese olorcito que solo tenemos en México. El aroma de la canela hirviendo en la olla del ponche navideño, el olor fuerte y pesado del mole que llevaba horas en la lumbre y el perfume del pino gigante que adornaba la estancia principal. Había puesto la mesa con un esmero que hoy me parece doloroso. Saqué mi tesoro más preciado, esa vajilla de talavera blanca y azul que he cuidado por más de 30 años. De fondo se escuchaba la voz de Vicente Fernández en un disco viejo, cantando sobre el amor y el sacrificio. Era un ambiente de calidez, pero ahora me doy cuenta de que solo era una mentira antes de la tormenta. Sentadas conmigo estaban las comadres, mis 5 mejores amigas, mujeres de respeto en San Ángel. Yo ocupaba el lugar de la anfitriona, luciendo mi vestido de terciopelo guinda bordado a mano. Mis amigas me llenaban de elogios, decían que era admirable cómo había mantenido la casa tras la muerte de Mateo. Me veían como un símbolo de fortaleza. Ahora que lo pienso, me veo tan ridícula. Me esforzaba por mostrar una vida plena, por aparentar que no pasaba nada, mientras ocultaba la soledad y las grietas que se hacían más grandes en mi familia. Frente a mí estaba el lugar vacío de Mateo. Su silla de cuero seguía ahí, y como cada Navidad, le serví su copa de vino tinto. Su retrato, con un moño negro en la esquina, nos miraba desde la pared de piedra. Sentía que sus ojos me observaban. Levanté mi copa para brindar por su memoria, recordando su deseo de que la Casa de las Flores siempre estuviera llena de luz en Navidad. Carmen, mi amiga del alma, me apretó la mano por debajo de la mesa. Ella sabía que mis lágrimas estaban a punto de salir. Entonces dieron las 12. Las campanas de la iglesia de San Jacinto empezaron a sonar. Pero Ricardo, mi único hijo, no aparecía. Me había prometido que llegaría temprano. Miré mi teléfono a escondidas. Le había enviado decenas de mensajes, y ninguno tenía respuesta. Sentía una angustia que no me dejaba respirar. De pronto, un viento frío entró por la ventana y apagó las velas de un golpe. Todas mis amigas sintieron un escalofrío. Pensé que lo mejor era terminar la cena, pero mi orgullo de mujer no me dejaba. No podía permitir que vieran que mi hijo me estaba fallando otra vez. ¡Pum! El ruido de la puerta de roble al ser golpeada me detuvo el corazón. Ricardo entró como un loco. No traía abrigo a pesar del frío,
Su camisa estaba desabotonada y su cara estaba roja, desencajada. Olía a alcohol barato y a cigarro. Ni siquiera miró a mis invitadas. Tenía los ojos perdidos, llenos de una furia que me dio miedo. Caminó hacia la mesa como un animal hambriento. La habitación se quedó callada. La música de Vicente Fernández se sentía como una burla entre tanto caos. Ricardo sacó del pantalón un fajo de papeles arrugados. No me los dio en la mano. Me los aventó a la cara frente a todas mis amigas. Los papeles cayeron directo sobre mi plato lleno de mole. La salsa espesa, de color café rojizo, me salpicó la cara y manchó mi vestido de terciopelo carísimo. Él se apoyó en la mesa, acercó su cara a la mía y me gritó con una voz que me caló los huesos: «Léelo, vieja. Mi papá me dejó esta casa a mí. Esta es mi casa, y tienes 3 días para largarte». Me habló de tú, me habló como si fuera una desconocida, sin el respeto que siempre nos hemos tenido en México con los padres. Detrás de él apareció Sofía. Entró despacio, con un vestido de seda verde. Al contrario, se quedó ahí parada, cruzada de brazos, mirando la casa como si ya estuviera decidiendo qué pared iba a tirar primero. Entonces habló con esa voz fingida que siempre odié. «No se lo pongas difícil a Ricardo, mamá. Necesitamos este terreno para el proyecto del hotel. Es la única forma de salvar el apellido de la familia». Mis amigas empezaron a murmurar. Unas estaban indignadas, otras se tapaban la boca del susto. Era una falta de respeto pública, algo que nadie en San Ángel había visto nunca. Yo me quedé sentada, quieta. Sentía el sabor amargo del mole en mis labios y la humillación corriéndome por las mejillas, pero mis manos no temblaban. Tomé los papeles manchados, busqué una servilleta y empecé a limpiarlos muy despacio. Mi calma empezó a poner nervioso a Ricardo. Vi a Carmen, que ya estaba de pie, apretando su bolsa de mano como si esperara una señal mía. Ahora me doy cuenta de que ese momento fue el final. La humillación pública que me hizo Ricardo rompió el último hilo que me unía a él. Ahí, en ese instante, empecé a preparar mi venganza. Ustedes, que me están escuchando, se pueden imaginar lo que se siente que el hijo que más amas te aviente cosas a la cara frente a tus amistades. Si fueran yo, ¿se pondrían a llorar? ¿O qué harían? Cuéntenme qué sienten al escuchar esto. Para entender cómo llegamos a esa noche terrible, tengo que contarles de dónde salió esta casa. La Casa de las Flores no cayó del cielo. Mateo y yo empezamos desde abajo, allá en Jalisco. Recuerdo los días de sol abrasador trabajando en los campos de higuerilla, ahorrando cada peso, cada centavo. Mateo era un hombre de los de antes, serio, trabajador, un poco duro, pero amaba a su familia por encima de todo. Siempre me decía que esta casa sería nuestra fortaleza, el lugar donde nadie nos podría tocar. Compramos esta propiedad en San Ángel con los ahorros de toda una vida. Cada ladrillo tiene nuestro sudor. Yo misma me salté muchas comidas para que Mateo tuviera el dinero para cerrar los tratos. Ahora entiendo mi error. Construimos una fortaleza para proteger a nuestro hijo, pero se nos olvidó enseñarle a respetar los ladrillos que la levantaron. Ricardo fue nuestro hijo del milagro. Tardamos años en tenerlo, y por eso le di todo mi amor de una forma ciega. Mientras Mateo trataba de enseñarle a ser independiente, yo siempre me ponía en medio. Lo protegía cada vez que hacía algo malo o fracasaba. Recuerdo cuando destrozó su primer coche y causó un accidente. Le saqué todos mis ahorros secretos para pagar los daños y que su padre no lo regañara. Me sentía mal. Tenía miedo de estarle haciendo un daño, pero sus lágrimas siempre me ablandaban el corazón. Yo misma le quité las espinas del camino, y por eso ahora no le duele pisar a los demás. Entonces llegó Sofía.
Ricardo la trajo a casa un día de Muertos. Se veía muy elegante, hablando maravillas de las tradiciones mexicanas. Me engañó por completo con sus halagos sobre mi comida y su supuesta admiración por la Casa de las Flores. Mientras platicábamos en la cocina, me sacaba información sobre nuestras cuentas y propiedades como quien no quiere la cosa. Mateo me lo advirtió. Elena, esa muchacha tiene ojos de cazadora, me dijo. Pero yo pensé que él era demasiado exigente con la futura nuera. Qué equivocada estaba. Cuando se casaron, Ricardo quería una boda de príncipes en la iglesia más vieja y un departamento de lujo en el centro. Yo convencí a Mateo de vender la casita que teníamos en el campo, la que era para nuestro retiro. Le di todo ese dinero a mi hijo, pensando que si él era feliz, yo también lo sería. Todavía me duele recordar cuando vi cómo tiraban la casita vieja. Me aguanté el llanto y le sonreí a Ricardo, mientras él presumía su coche nuevo junto a Sofía. Pensándolo bien, ese día empecé a quedarme sin salida. Vendí mis recuerdos para comprar la traición que recibí después. Luego vino el golpe más duro. Mateo murió de repente, un infarto. En el entierro, con los mariachis tocando canciones tristes, yo sentía que se me acababa el mundo. Pero lo que más me dolió fue ver a Ricardo y a Sofía en una esquina del panteón, mientras yo lloraba sobre el ataúd. No estaban rezando, estaban discutiendo si Mateo había dejado las llaves de la caja fuerte en la oficina. Lo vi con mis propios ojos, pero me mentí a mí misma. Me dije que solo estaban preocupados por el futuro. Me quedé sola y me volví débil en mi propia casa. Sofía me convenció de que se mudaran conmigo para que yo no estuviera sola, pero pronto me quitaron mi lugar. Ella cambió todas las cortinas, mandó mis fotos viejas con Mateo a la bodega y yo terminé siendo como una empleada en mi propio hogar. Me levantaba temprano a cocinar para todos y a cuidar a mi nieto, al que Sofía usaba como un juguete para manipularme. Cuando yo decía algo, Ricardo me decía que me callara, que Sofía era joven y que yo debía aguantar por él. Hablaban de tirar mi jardín de rosas para hacer una alberca y un salón de fiestas. Me decían la abuela Lemcam. Ricardo ni me defendía. El punto más bajo fue cuando Sofía tiró a la basura el rebozo bordado de mi madre porque decía que olía a viejo. Ahora entiendo por qué Ricardo tenía ese testamento antiguo la noche de Navidad. Después de que Mateo murió, él revisó todos sus papeles y encontró un borrador de hace 10 años, cuando su padre todavía confiaba en él. Sofía lo planeó todo para presionarme y que yo firmara la entrega de la casa, pero como no lo logró, Ricardo explotó esa noche. Al mirar atrás, veo que yo misma crié a ese lobo. Alimenté a ese lobo con mi propia sangre y ahora quería devorarme por completo. Lo que ellos no saben es que una madre que ha perdido el miedo es más peligrosa que cualquier enemigo. Después de aquel grito de Ricardo, la Casa de las Flores se hundió en un silencio que helaba la sangre. Solo se escuchaba el sonido de la leña crujiendo en la chimenea, un sonido que antes me daba paz y que ahora parecía el tic-tac de un reloj fatal. Yo seguía ahí, sin moverme. Sentía el mole espeso, oscuro, manchando mi rostro y hundiéndose en el terciopelo rojo de mi vestido de fiesta. Me dolía pensarlo, pero aquel mole oscuro se parecía demasiado a lo que había en el corazón de mi hijo. El olor a cacao tostado y a chile picante me subió de golpe. Era un olor amargo, pero nada comparado con el sabor a traición que me quemaba el alma. Por un segundo, mi mente flaqueó. Estuve a punto de dejarme caer, de romper en llanto como una anciana rota y suplicarles que me tuvieran compasión. Pero entonces, alcancé a ver a Carmen al otro lado de la mesa. Sus ojos brillaban con una intensidad fiera. En ese momento supe que mi función apenas estaba comenzando y que no estaba sola. Ricardo seguía de pie, con las manos en la cintura y el aliento cargado de tequila barato.
mirándome con la suficiencia de quien cree que ha ganado la guerra más grande del mundo. Sofía se acercó a él con una naturalidad que me dio escalofríos. Tomó una copa de vino tinto que estaba sobre la mesa, dio un sorbo y miró a mi alrededor. Era la mirada de una nueva dueña que ya estaba contando sus riquezas. Dio un rodeo hasta quedar detrás de mi silla. Tocó el respaldo de cuero que siempre usaba Mateo y chasqueó la lengua diciendo que esa silla era demasiado vieja y que cuando empezaran a construir el hotel sería lo primero que mandarían a fundir. Mis amigas, las comadres, temblaban en sus asientos. Me miraban con una mezcla de horror y compasión ante tanta crueldad. Fue entonces cuando Carmen hizo su movimiento. Con una calma absoluta, dejó su cuchara de plata sobre el plato de Talavera. El sonido metálico resonó con tanta fuerza que pareció llenar cada rincón de la casa. Se puso de pie con la elegancia de una abogada de prestigio. Se acomodó el chal de piel y caminó hacia mí. No volteó a ver a Ricardo ni a Sofía. Tomó una servilleta de seda blanca y empezó a limpiar, con una delicadeza infinita, la salsa manchada en mi mejilla. Al sentir sus manos, entendí tantas cosas. Durante 40 años, Carmen había sido la mano silenciosa que arreglaba los desastres que mi debilidad causaba. Ella no era solo mi amiga. Ella era el escudo que Mateo había dejado a mi cuidado. Carmen abrió su bolso de piel de cocodrilo y sacó un sobre de papel craft, un sobre de color marrón, con los bordes gastados, pero con un sello lacrado en rojo vivo que provenía directo de la notaría del estado. Lo levantó en el aire. La luz de la chimenea le daba un brillo solemne, haciéndolo parecer un talismán antiguo. Ricardo soltó una carcajada burlona. Dijo que se trataba de papeles sin valor, que nosotras, un grupo de viejas, no podíamos usar leyes inventadas para tirar abajo el testamento legal que él tenía de su padre. Pero a su lado, vi que Sofía palideció. Ella entendía el lenguaje del dinero mejor que nadie, y la seguridad ciega de su marido comenzaba a parecerle una trampa mortal. Carmen pidió silencio a todos los presentes con un tono que no admitía réplica. Empezó a leer las líneas escritas a puño y letra por Mateo, escritas apenas un mes antes de que su corazón dejara de latir. Mateo había anulado en secreto todos los derechos de herencia de Ricardo, porque había descubierto que mi hijo se había aliado con Sofía para falsificar mi firma en inversiones del negocio. Toda la propiedad, la Casa de las Flores, junto con los ahorros en el extranjero, pasaban a mi nombre como dueña absoluta y sin posibilidad de reclamo alguno. Mientras escuchaba sus palabras, pensé en Mateo, pensé en el dolor tan profundo que debió sentir al tener que borrar a su único hijo de su herencia, eligiendo protegerme a mí antes que mantener la mentira de una familia que ya estaba rota. Carmen sacó otro fajo de documentos del sobre. Esta vez eran copias de mensajes y grabaciones que un investigador privado había recolectado. En ellas, se escuchaba a Sofía hablando con su amante sobre cómo internarme en un asilo de ancianos apenas me quitaran la casa, para poder usar mi jardín y construir la alberca del hotel. Después, resonó la voz de Ricardo en toda la estancia, diciendo que si lograba que yo firmara, tendríamos todo, que no le importaba a dónde iría a parar yo. La copa que sostenía resbaló de sus dedos y cayó sobre la alfombra, rompiéndose en 1000 pedazos. El vino tinto se esparció sobre el piso, con un rojo intenso que parecía una mancha de sangre en aquella noche santa. Sofía perdió toda su elegancia. Se abalanzó sobre Carmen intentando arrebatarle los documentos, pero mis amigas, las comadres, se levantaron como un muro y la detuvieron. La cara hermosa de mi nuera se deformó por el odio y el miedo, gritando que era una farsa, que el testamento era mentira. Carmen la miró con una paz que valía más que cualquier grito, y le recordó que los sellos notariales y las huellas de Mateo estaban registrados en el sistema de seguridad más alto del estado, y que era ella quien ahora enfrentaba cargos graves por fraude.
Mis amigas empezaron a señalarla. La llamaron mujer maldita. Un fantasma de pena que no merecía nuestra lástima. Yo me puse de pie. Limpié con mi pañuelo los restos de suciedad de mi ropa. Mi mirada ya no era la de la madre que sufre, sino la de la señora de la Casa de las Flores. Caminé despacio hacia Ricardo. Vi sus ojos temblar, llenos de terror. Le dije con una voz tan helada que cortaba el aire que no necesitaba darme 3 días, porque desde el principio, ni la casa, ni las flores, ni esta vida, le habían pertenecido realmente a él. Di la orden a mi mayordomo de abrir las puertas principales de la casa, para que el viento frío de la noche entrara y limpiara la casa del aire podrido de la avaricia. Mientras recordaba esto, sentí una fuerza en mi pecho que no conocía. No buscaba quitarle la casa por rencor, buscaba recuperar el respeto que por tantos años me habían robado. En medio de aquella humillación que ahogaba la sala, no me permití dudar ni un segundo. Hice una señal a mis trabajadores de confianza, hombres fuertes que conocían bien esta casa, para que cerraran los accesos. Les dije que aquella noche era noche de paz, pero que la paz ya no tenía lugar en nuestro hogar desde que ellos habían entrado a patadas. Les exigí a Ricardo y a Sofía que abandonaran la Casa de las Flores de inmediato. No les permitiría llevarse nada, salvo lo que traían puesto. Por un instante fugaz en mi mente, me cuestioné si era demasiado dura. Pensé en mi hijo caminando en la oscuridad, pero volví a mirar la mancha de mole en mi vestido, la marca física de su traición. Y sentí que mi corazón se volvía de piedra, una piedra dura y firme como los cimientos de mi hogar. Sofía perdió toda su pose de señora educada. Al verse perdida, se lanzó contra Ricardo, lo arañó y le gritó cobarde, maldiciendo que era un inútil por no haber revisado bien los papeles de su padre antes de actuar. Después giró su rostro hacia mí. Me llamó bruja avariciosa y maldijo que me pudriría en la soledad. Intentó llevarse una charola de plata que estaba en el aparador, pero Carmen se interpuso en su camino, advirtiéndole que todo lo que había en la casa estaba bajo custodia judicial hasta que la investigación por fraude terminara, y le dio a elegir si quería salir con esposas o con las manos vacías. Mis amigas, las comadres, ya no se quedaron calladas. Formaron 2 filas desde la sala hasta la puerta de entrada. Mientras Ricardo y Sofía caminaban hacia la salida, tuvieron que escuchar los susurros cargados de desprecio de todas ellas. Los llamaron traidores. Maldijeron a la familia Argrove por tener una sangre tan podrida. Y los llamaron oportunistas. En nuestra cultura, ser rechazado por tu propia gente duele más que una condena en prisión. Y aquella noche, ambos fueron borrados por siempre de la alta sociedad de San Ángel. Cuando la puerta de hierro se cerró a sus espaldas, un silencio pesado y oscuro invadió la casa. Pedí a todos que se retiraran a descansar y me encerré sola en el estudio de Mateo. Toqué los lomos de los libros. El olor a tabaco y a cuero de sus cosas seguía ahí, como si apenas se hubiera levantado de su escritorio. En un cajón secreto que descubrí esa noche, hallé una caja con cartas que él había escrito para mí, pero que nunca me entregó. En ellas me pedía fuerza. Me decía que si faltaba, yo debía ser más valiente de lo que fui. Mientras leía, las lágrimas me ahogaban. Mateo sabía todo. Él me había preparado una armadura legal. Y yo, por mi ciego amor de madre, casi la destruyo con mis propias manos. Al amanecer, cuando la luz apenas pintaba las torres de las iglesias, descubrí que Sofía nos había declarado la guerra. Había subido a las redes sociales fotografías editadas donde me pintaba como una madre sin corazón. Una mujer llena de avaricia que había echado a su hijo a la calle en plena Nochebuena, obligándolos a dormir dentro de un coche. Ella usaba palabras hirientes, llamándome madre desalmada para ganarse la compasión de la gente joven que no conocía nuestra historia. La opinión pública se dividió.
y pronto empezaron a llegar comentarios llenos de odio y amenazas en las fotos antiguas de nuestra familia, manchando el nombre que con tanto esfuerzo habíamos construido. La realidad detrás del hotel de Ricardo era mucho peor. Se trataba de un esquema financiero oscuro, lleno de prestamistas peligrosos. Ahora que yo tenía la casa, los acreedores iban tras él, convirtiendo su vida en un infierno. Ricardo me llamaba llorando a cada hora, pidiéndome que le firmara solo una hoja para calmar los ánimos. Pero cada vez que escuchaba su voz suplicando, solo podía ver la mancha del mole en mi ropa y la imagen de sus papeles en mi cara. Carmen llegó esa mañana con un plan legal completo. Me propuso algo que nunca imaginé. Me dijo que debíamos denunciarlos por abuso psicológico y financiero contra el adulto mayor. Era un camino muy difícil. En México, los padres casi nunca llevan a los hijos a los tribunales por algo así, por el miedo al qué dirán. Carmen me tomó de las manos y me dijo que no solo hacíamos esto por mí, sino para evitar que la Casa de las Flores se convirtiera en escombros por la codicia de ellos. En ese momento entendí que mi resistencia no era venganza, era el deber sagrado con todo lo que Mateo construyó. Pero el conflicto se hizo más grande cuando Ricardo cambió su estrategia. Lejos de arrepentirse, se volvió un hombre desesperado. Me dijo que yo estaba vieja y que mi ambición estaba destruyendo el futuro de mi nieto, el hijo que había tenido con Sofía. Comenzó a usar al pequeño como moneda de cambio emocional, amenazándome con llevarlo lejos, a un lugar donde yo jamás pudiera volver a ver su cara, a menos que le entregara la casa. Sentí que esas palabras eran dagas directas en mi corazón. Me puso en la encrucijada más dolorosa para una madre. Tuve que decidir entre la seguridad de mi nieto o el derecho a recuperar mi vida y mi dignidad. Ustedes, que me están viendo y escuchando, si alguna vez han tenido que elegir entre la sangre de su sangre y su propia paz, dejen un comentario con un 1 para saber que me entienden en este momento de mi vida. La vida da muchas vueltas. Y para Ricardo y Sofía, el mundo se volvió pequeño y gris de la noche a la mañana. Terminaron refugiados en un cuartucho de hotel, de esos que huelen a humedad y a olvido, allá por una zona descuidada de la ciudad, muy lejos del brillo y los jardines de San Ángel. Me contaron que Sofía, desesperada, empezó a vender sus bolsas de marca, esas que presumía tanto, algunas originales y otras que resultaron ser copias corrientes, todo para pagarle a un abogado de esos que cobran barato y prometen milagros. La miseria no los unió, al contrario, sacó lo peor de ellos. Ricardo empezó a ahogar sus penas en mezcal de ese que quema la garganta, y Sofía no paraba de gritarle que era un cobarde, un mantenido que no servía para nada sin las faldas de su madre. Al pensar en eso, me doy cuenta de que la pobreza no los hizo recapacitar, solo hizo que su avaricia se volviera más filosa, más peligrosa. Entonces Sofía lanzó su ataque más bajo, grabó un video frente a una iglesia vieja, llorando con lágrimas de cocodrilo y diciendo en esa red social de TikTok que yo era una mujer desalmada, que los tenía pasando hambre y que les había robado su herencia. Puso a Ricardo a actuar, haciéndolo ver acabado, sentado en la banqueta con la cabeza baja. El video se volvió viral, en un abrir y cerrar de ojos. El hashtag La Madre Cruel se llenó de insultos contra mí. Hasta los periódicos de chismes empezaron a decir que la Casa de las Flores era el centro de un escándalo familiar. La presión de la gente empezó a sentirse. Personas extrañas pasaban frente a mi portón a gritarme cosas, a aventar huevos y a pintar insultos en mis paredes de piedra. Hasta el padre Ignacio, el sacerdote de la parroquia, a quien mi familia ayudó por años, vino a verme con cara de preocupación. Me pidió que perdonara, que compartiera mis bienes para seguir siendo el ejemplo de una madre católica. Yo sabía que Sofía ya había ido a verlo para confesarse falsamente y ponerlo de su lado. En ese momento dudé. Me pregunté si debía rendirme para que me dejaran en paz.
pero luego recordé las palabras de Mateo. Elena, nunca dejes que tu bondad sea el tapete de los vividores. Mi bondad tiene un límite, y ese límite es mi dignidad. Una noche de lluvia torrencial, de esas que parece que el cielo se va a caer, Ricardo entró a la casa. Aprovechó que los guardias se resguardaban del agua y usó una llave vieja que yo, por tonta y por un poco de esperanza, no había cambiado. Lo escuché en el despacho de Mateo. Estaba buscando desesperado en los cajones, buscando las llaves de la caja fuerte o alguna joya que yo no hubiera guardado. Cuando encendí la luz, lo vi ahí, temblando, con el reloj de oro de su padre en la mano. Tenía los ojos rojos por el alcohol y el hambre de dinero. Verlo así, como un ladrón en su propia casa, me dolió más que cualquier insulto. No corrió. Se hincó a mis pies y me abrazó las rodillas llorando. Me juró que unos tipos peligrosos lo tenían amenazado de muerte por sus deudas. Le echó toda la culpa a Sofía, diciendo que ella lo obligó a invertir, que ella hizo el testamento falso y que ahora lo quería dejar si no conseguía dinero. Me suplicó que le diera un collar de diamantes, que con eso pagaría todo, dejaría a Sofía y regresaría a cuidarme. Mi hijo no solo era ambicioso, era un cobarde dispuesto a vender a la mujer que amaba con tal de salvar el pellejo. Me dio asco darme cuenta de que había criado a un hombre sin columna vertebral. Estaba a punto de creerle, de dejar que mi corazón de madre cediera, cuando Carmen salió de las sombras. Traía un iPad en la mano y me mostró una transmisión en vivo. En la pantalla se veía a Sofía en el hotel, riéndose a carcajadas con el abogado, celebrando porque Ricardo ya estaba dentro de la casa fingiendo su escena de arrepentimiento. Todo era un plan de ella para sacarme las llaves de la caja fuerte. Al verse descubierto, Ricardo cambió por completo. Se levantó del suelo, se le quitó lo llorón, y su cara se volvió la de un desconocido lleno de odio. Como vio que el teatro no le funcionó, soltó su amenaza más grande. Me gritó que Sofía ya se había llevado a mi nieto James fuera de la ciudad, y que si no firmaba el traspaso de la Casa de las Flores, jamás volvería a ver al niño. Me dijo que James era la sangre de Mateo, y que yo lo estaba condenando a crecer en la miseria por mi culpa. Salió corriendo bajo la lluvia, dejándome tirada en el piso, temblando de miedo por mi nieto. Carmen me levantó, me miró a los ojos y me dijo que si cedía ahora, James crecería con esos delincuentes y que eso sí sería un crimen. Decidí que ya no me iba a quedar callada en las redes sociales. Le pedí a Carmen que organizara una rueda de prensa ahí mismo, en la sala de la casa, no para pelear, sino para mostrar todas las pruebas del fraude, las deudas de Ricardo, y ofrecer una recompensa a quien encontrara a mi nieto. Aprendí que el amor de una madre tiene que ser más fuerte que la codicia de un hijo. No iba a salvar a Ricardo con dinero, iba a salvar a mi nieto con la ley. Después de esa noche de lluvia, me encerré en la biblioteca de Mateo. Me rodeé de papeles, facturas y reportes que Ricardo había dejado olvidados. La gente ya no se acordaba, pero antes de ser la señora de la casa, yo era una contadora muy buena allá en Guadalajara. Los números nunca me han mentido. Empecé a revisar las cuentas de la empresa de Ricardo y encontré que se estaban enviando cantidades enormes de dinero a una cuenta oculta en Panamá. Mi hijo era un tonto. Creía que mandaba en el negocio, pero en realidad solo era un cajero automático para alguien más. Gracias a los amigos que Mateo dejó, logré ver a un contador que Sofía había corrido hace poco. Nos vimos en un café escondido en Coyoacán, donde las paredes llenas de bugambilias guardan muchos secretos. El hombre me contó la verdad. El proyecto del hotel era una estafa piramidal, un engaño para sacar dinero a gente rica usando el nombre de la Casa de las Flores. Pero lo que me dejó fría fue saber quién era Sofía en realidad. Ella no venía de una familia de alcurnia como nos dijo. Ella era hija de un hombre a quien Mateo había denunciado por fraude hace 20 años. El hombre se quitó la vida en la cárcel tiempo después. Sofía no se casó con Ricardo por amor,
Se acercó a él para destruir la vida del hombre que arruinó a su padre. Su plan no era construir un hotel, era dejar nuestra casa en ruinas para vengarse de Mateo. Me dolió pensar si debía decirle a Ricardo, pero decidí que él mismo tenía que probar el veneno de la mujer que puso por encima de su madre. Pedí a Carmen que me citara con Sofía en un café solo para nosotras, sin que Ricardo supiera. Llegué vestida con un traje sastre negro, muy elegante, y me puse las perlas de mi suegra. Sofía llegó con cara de triunfo, creyendo que me tenía acorralada porque tenía a James. Me dijo con un desprecio horrible que firmara los papeles y que me dejaría ver al niño 5 minutos por semana por internet. No le contesté nada de eso. Solo puse sobre la mesa el expediente con la historia de su padre y todas las pruebas de sus robos financieros. Le dije con una calma que me asustó a mí misma que ella no era la cazadora, sino una pieza en el juego que Mateo ya había previsto. Le advertí que ya le había enviado todo a la policía y a sus socios, y que sus cuentas iban a ser bloqueadas en menos de un día. La cara de Sofía se puso gris, y sus labios empezaron a temblar. Ella se volvió loca. Intentó quitarme los papeles y me insultó de la forma más corriente, confesando que nunca amó a Ricardo y que solo lo usaba por ser un tonto con dinero. Yo no me moví. Solo toqué el broche de oro que traía en el pecho. Era una grabadora digital que Carmen me había dado. Cada palabra de su confesión, cada insulto contra Ricardo y sus planes de venganza quedaron grabados perfectamente. Aprendí que nunca hay que ir a una guerra sin armas para defender el honor. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de una empleada que Sofía trató muy mal, pero a la que yo ayudé para la medicina de su mamá. La mujer, por agradecimiento, me dio la dirección exacta donde tenían a James, en un departamento afuera de la ciudad. Le hice la señal a Carmen y la policía, que ya estaban afuera. Entraron al café para llevarse a Sofía detenida por amenazas y fraude. El poder de verdad no es el dinero. Es saber que puedes proteger a los tuyos. Regresé a la casa de las flores. Ricardo me esperaba muy contento, creyendo que Sofía ya tenía mi firma. No le dije nada. Solo puse la grabación donde Sofía lo llamaba estúpido y confesaba que lo engañó por 5 años. Ricardo empezó a gritar y a llorar como un niño chiquito en la sala vacía. Esta vez no fui a abrazarlo. La verdad duele, pero es la única medicina para un alma que se echó a perder por la ambición. Aquella mañana me levanté antes de que saliera el sol. Me maquilló con trazos fuertes, resaltando mis ojos para que nadie viera el cansancio, sino la determinación. Elegí un traje sastre de seda negra, cortado a la medida, y en la solapa me puse un broche de oro puro con la forma de un águila emprendiendo el vuelo. Era una joya que mi suegra me dio, un símbolo de orgullo y poder que no había usado en décadas. Revisamos juntas la lista de los inversionistas del proyecto de Ricardo. La mayoría eran familias de renombre aquí en San Ángel, gente que conocía a Mateo de toda la vida y que habían soltado su dinero confiando en el apellido Hargrove. Suspiré profundo al mirarme por última vez. La mujer débil que lloraba con la cara manchada de mole en Nochebuena se había ido. En su lugar estaba una mujer que iba a reclamar lo que era justo. En ese momento me entró la duda. Me pregunté si estaba siendo demasiado dura, si destruir la carrera de mi propio hijo era un pecado imperdonable. Pero luego recordé la risa de Sofía planeando tirar mi jardín y la cara de Ricardo llamándome vieja desalmada. Entendí que ya no podía dar ni un paso atrás. Llegamos a Santa Fe. El sol pegaba fuerte contra los edificios de puro vidrio y acero que parecen querer tocar el cielo. Es el centro del dinero en la Ciudad de México. Un lugar que siempre me pareció frío y lleno de gente con prisa. El despacho de Ricardo era igual, moderno, presumido, puro adorno. Entramos al vestíbulo principal con Carmen y mis abogados. Una secretaria jovencita trató de detenernos, pero solo me bajé un poco los lentes oscuros. La miré fijo
y le dije que yo era la dueña de todo lo que mantenía ese lugar en pie. No se atrevió a decir nada más. Fuimos directo a la sala de juntas. Ricardo estaba ahí, en medio de su presentación más importante, tratando de convencer a un grupo de millonarios de que pusieran más dinero en su hotel. Hablaba de legado, de valores familiares. ¡Qué descaro! Sofía estaba sentada a su lado, con un vestido que seguro costó miles de pesos, sonriendo como si ya fuera la reina de la ciudad. Ricardo se puso pálido, y el micrófono que tenía en la mano soltó un pitido horrible. Sofía se levantó de un salto, con la cara desencajada. Caminé directo a la cabecera de la mesa, mirando de frente a los inversionistas más pesados. Les pedí una disculpa por la interrupción, pero les aclaré que estaba ahí para salvar sus carteras de un fraude monumental. Carmen empezó a repartir copias del documento oficial, donde el juez ordenaba el embargo preventivo y la congelación de cualquier movimiento sobre la Casa de las Flores. Les dije con una voz que retumbó en las paredes de cristal que mi hijo había usado nuestra casa como garantía, sin tener ningún derecho legal, que según el testamento final de Mateo Hargrove, esa casa me pertenecía a mí y yo jamás había firmado ningún papel. El cuarto se llenó de murmullos y caras de enojo. Ricardo tartamudeaba. Decía que yo estaba mal de mis facultades, que me estaba confundiendo, pero sus mentiras se veían ridículas frente a los sellos oficiales que Carmen les ponía enfrente. Entonces, le di la señal a mi asistente y puse la grabación que hicimos en el café. Se escuchó clarito cuando llamó a Ricardo tonto con dinero y confesó que solo quería destruir nuestro patrimonio para vengarse. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Los inversionistas miraban a Sofía con asco y a Ricardo con un desprecio total. Ver a un hombre dejarse manipular así por una mujer que lo odiaba y encima traicionar a su madre era algo que esa gente de negocios no iba a perdonar. Sentí una pena enorme por Mateo. Él puso toda su esperanza en Ricardo, y ver en lo que se había convertido su hijo me partía el alma. Uno de ellos, que fue muy amigo de mi esposo, se acercó a Ricardo y le dio una bofetada que se escuchó en todo el piso. Le dijo que no merecía llevar el apellido Hargrove y que no volviera a buscarlos nunca más. Declararon que retiraban su dinero y que iban a demandar a la empresa por fraude. Sofía empezó a gritar como loca, aventando carpetas a los empleados, mientras Ricardo se desplomaba en su silla, tapándose la cara con las manos. Los de seguridad del edificio entraron para sacarlos, porque hasta el contrato de la oficina estaba cancelado. Esa noche, la Casa de las Flores estaba en paz, iluminada solo por las velas, pero afuera la lluvia empezó a caer con fuerza. Escuché unos golpes desesperados en el portón. Era Ricardo. Estaba ahí afuera, bajo el agua helada, con la camisa rota y la cara llena de raspones. Gritaba mi nombre. Me pedía que lo dejara entrar para explicarme todo, que necesitaba dinero para pagarle a unos cobradores que lo venían persiguiendo. Me quedé detrás de la cortina en el segundo piso. Por un segundo quise bajar y abrazarlo, pero sabía que si le abría la puerta, mataría su única oportunidad de hacerse hombre de verdad. No abrí. Mandé apagar todas las luces del jardín. Me quedé en la oscuridad, viendo cómo se derrumbaba frente al portón de hierro, rascando los barrotes como si quisiera atravesarlos. Él me gritó que yo era un demonio, que estaba matando a mi propio hijo, pero yo solo sonreí con amargura. Yo no lo maté. Fue su propia ambición y la ponzoña de Sofía lo que acabó con el hijo que yo conocía. Esa fue la primera vez que le dije que no a Ricardo sin sentirme culpable. Recuperé mi casa, recuperé mi paz y sobre todo, me recuperé a mí misma. Después de que Ricardo se fue perdiéndose en la lluvia, Carmen y yo nos sentamos en la biblioteca. El sonido de las gotas contra los cristales parecía el llanto de alguien que ya no está. Carmen me sirvió una copa de tequila añejo, de ese que Mateo guardaba para las ocasiones especiales. Puso sobre la mesa una carpeta de cuero gastado.
de esas que huelen a tiempo y a secretos guardados. Me dijo que había cosas que Mateo quiso ocultar hasta que yo fuera lo suficientemente fuerte para escucharlas. Sentí un frío que me recorrió toda la espalda. Yo pensaba que conocía cada rincón del alma del hombre con el que viví 40 años. Pero resultó que él cargaba con una verdad muy oscura para que yo pudiera dormir tranquila. Carmen sacó una copia de un acta de nacimiento de allá de Veracruz. El nombre real de Sofía no era Sofía Mendoza, como ella nos dijo cuando llegó. Su nombre verdadero era Sofía Guzmán. Al escuchar ese apellido, se me detuvo el corazón. Los Guzmán. El nombre de Arturo Guzmán volvió a mi mente como una pesadilla. Él fue el enemigo más grande de Mateo hace 20 años. Un hombre sin escrúpulos que casi nos quita las minas y la casa con puras trampas y violencia. Recordé lo que pasó entonces. Mateo no solo le ganó en los negocios, sino que encontró todas las pruebas de sus nexos con la delincuencia y logró que lo metieran a la cárcel por 15 años. Arturo Guzmán no aguantó y se quitó la vida en su celda 2 años después, dejando a su familia en la ruina. Lo que Mateo no vio venir es que esa tragedia dejó una semilla de odio sembrada en su hija pequeña. Ella pasó años preparándose, cambiándose el nombre, aprendiendo a moverse como una niña de Sociedad de San Ángel, solo para acercarse a Ricardo. Carmen me enseñó fotos de ella viéndose a escondidas con su madre, una mujer que nunca perdonó que le quitaran sus lujos. Sofía no quería solo el dinero de los Argrove, quería vernos destruidos desde adentro. Quería que Mateo viera cómo su propia familia se hacía pedazos antes de morir. Al pensar en todas las veces que Sofía se hacía la buena, preguntándome por la historia de la familia o revisando los papeles de la oficina, me di cuenta de que no era cariño, era una espía buscando dónde darnos el golpe final. Carmen me contó que Mateo empezó a sospechar de ella unos meses antes de morir. Encontró documentos movidos y empezó a atar cabos, pero no la echó de inmediato. Mateo se dio cuenta de que Ricardo ya estaba totalmente dominado por ella, tanto en sus sentimientos como en sus negocios. Sabía que si atacaba a Sofía, su propio hijo se le iba a echar encima, y en ese tiempo, él ya estaba luchando contra el cáncer en silencio. No quería que la familia explotara mientras él todavía estaba vivo. Entonces entendí lo del testamento. El que Carmen leyó en Nochebuena no fue una casualidad. Fue una trampa perfecta que Mateo y Carmen armaron juntos. Mateo dejó borradores viejos a propósito, de esos donde le dejaba todo a Ricardo, y los puso donde mi hijo los encontrara fácil. Quería que Sofía se confiara, que pensara que ya tenía la partida ganada, para que cometiera errores por las prisas. Mateo le dijo a Carmen que si Sofía resultaba ser buena y me cuidaba cuando él ya no estuviera, le dieran su parte, pero que si sacaba las uñas en cuanto él cerrara los ojos, usaran el testamento real para barrer con ella y dejarla en la calle. Mateo usó su propia muerte para ponerme a salvo. Carmen me dio la última carta de Mateo. Sus letras estaban un poco temblorosas, seguro por el dolor de la enfermedad. En ella me pedía perdón por haber criado a Ricardo tan débil, tan sin carácter, que no pudo ver el nido de víboras en el que se metió. Escribió algo que nunca voy a olvidar. Elena, te dejo la casa a ti, no porque no quiera al muchacho, sino porque sé que solo quedándose sin un peso podrá despertar de la ponzoña de esa mujer. Mateo hizo una cirugía dolorosa con su herencia para cortarle ese tumor llamado Sofía a la vida de nuestro hijo. Lloré como nunca al leer eso. Me sentí tan pequeña, tan protegida por un hombre que peleó solo sus últimas batallas para que yo tuviera una vejez tranquila. La verdad sobre Sofía ya no me daba miedo, me daba asco. Asco de ver hasta dónde puede llegar el rencor de una persona. Ahora me doy cuenta de que el amor de Mateo fue tan grande que aceptó que su hijo lo odiara con tal de salvarme a mí. Me dejó la fortaleza,
pero también me dejó la responsabilidad de terminar lo que él empezó. Mi despertar fue tardío, pero fue completo. Ya no era solo por mi casa, era por la memoria del hombre que me amó hasta el último aliento. Mi amiga Carmen no dejó que Sofía tomara ni un poco de aire. Con el apoyo de todos esos inversionistas que se sentían robados, se soltó una orden de aprehensión inmediata contra Sofía Guzmán. La acusaban de fraude financiero, de falsificar sellos notariales y de extorsión. La Policía Federal de México empezó a vigilar todas las salidas de la ciudad y el aeropuerto Benito Juárez. No había escapatoria. Pronto, la cara de Sofía estaba en todas las noticias. El titular decía: la estafadora de Nochebuena pasó de ser una supuesta dama de sociedad a la criminal más buscada del país. Ahora que lo recuerdo, me impresiona lo fría que me sentí al ver su rostro en la televisión. No sentí alegría ni ganas de burlarme, solo sentí un alivio muy profundo. Era como si por fin me estuvieran quitando un tumor que me estaba matando por dentro. Sofía terminó acorralada en un departamento muy feo, allá por Iztapalapa, en las orillas de la ciudad. Estaba escondida con su amante de antes, el mismo que la ayudó con los negocios sucios del hotel. Pero fíjense cómo es la gente mala. Cuando ese hombre vio que Sofía ya no tenía dinero y que la policía le pisaba los talones, la traicionó. Le robó los últimos billetes que le quedaban. Se llevó su pasaporte y huyó solo, dejándola a ella encerrada con mi nieto en medio del miedo. Sofía se dio cuenta, demasiado tarde, de que solo era un peón que alguien más usó. Su venganza por lo que le pasó a su padre terminó convertida en una vergüenza pública. Gracias a la empleada que me ayudó antes, supimos dónde estaban. Yo no me pude quedar sentada en la casa esperando. Me subí a la patrulla con Carmen. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Solo pensaba en James, mi niño de 4 años, encerrado en ese cuarto frío y oscuro. Cuando la policía tiró la puerta, Sofía se volvió loca. Cargó a James y se puso en la ventana, amenazando con saltar si alguien se acercaba. El niño gritaba: «Abuelita, sácame de aquí». Ese grito me partió el alma en 1000 pedazos. Me puse frente a ella. No llevaba armas. Solo llevaba la fuerza de una abuela que ha pasado por todas las tormentas. Miré a Sofía a los ojos y le hablé con una voz muy tranquila, pero muy dura. «Sofía, tu padre prefirió la muerte para no enfrentar sus culpas. ¿Vas a dejar que James vea lo mismo otra vez? No dejes que la sangre de los Guzmán termine con una cobardía». Le prometí que James iba a crecer bien, que sabría quién fue su madre, pero que no cargaría con sus odios. Mi seguridad la dobló por completo. Sofía se derrumbó, soltó al niño y se puso a llorar a gritos. La policía la agarró y le puso las esposas. En ese momento pensé si debía sentir lástima, pero luego vi los moretones en los brazos de mi nieto, marcas de cuando ella lo jaloneaba para esconderse. Ahí supe que mi perdón se había terminado para siempre. Luego, vino el juicio del siglo en San Ángel. Todo México estaba al pendiente. Ricardo tuvo que presentarse como testigo principal, para que no lo metieran a la cárcel. A él también. Soltó toda la verdad. Confesó cómo Sofía lo manipuló, cómo le llenó la cabeza de mentiras sobre mí y sobre su padre. Ver a Ricardo echándole toda la culpa a su mujer frente al juez fue lo más triste que he visto. Sofía solo se reía con una amargura que daba miedo. Se reía de ver que se había casado con un hombre que no valía nada. Un hombre que no tuvo pantalones ni para defender a su esposa ni para respetar a su madre. La sentencia fue clara: 25 años de cárcel sin derecho a salir antes. La condenaron por fraude, falsificación y por maltratar a un niño y a una anciana. Le quitaron todo lo que tenía, que de todos modos era dinero que le había robado a la familia Hargrove. Tenía un vacío, como si su alma ya no estuviera ahí. Ricardo no fue a la cárcel,
pero se quedó sin nada. El juez le quitó la patria potestad del niño y le prohibió acercarse a la Casa de las Flores. Los inversionistas le quitaron hasta la camisa para recuperar algo de lo que perdieron. Lo vi parado ahí, solo, en medio de la corte. Ya no tenía a Sofía, ya no tenía dinero, y ya no tenía a su mamá para que lo salvara. Ese fue su verdadero castigo, quedarse vacío por haber despreciado lo que de verdad importaba. Ricardo necesitaba probar el sabor amargo de la vida para entender su error. Traje a James de regreso a la Casa de las Flores bajo un sol de tarde que brillaba como el oro. El niño me abrazaba fuerte del cuello y me decía al oído: «Abuelita, ya no dejes que me lleven». Le prometí frente al retrato de Mateo que lo iba a criar para ser un hombre de bien, un árgrove de los de verdad, sin nada de avaricia ni de rencores viejos. Esa noche mandé quemar todo lo que Sofía dejó en su cuarto. Contraté a gente para que se llevaran esos muebles modernos que ella puso, esas pinturas que no decían nada y sus perfumes que olían a pura ambición. Mandé pintar las paredes donde habían rayado insultos y cambié los vidrios que Ricardo rompió aquella noche de Navidad. Yo misma saqué las cosas de Mateo de la bodega. Limpié con cuidado cada plato de Talavera y puse su silla de cuero otra vez en su lugar, en la biblioteca. Todavía me tiemblan las manos cuando toco el saco viejo de Mateo. Sentía que la casa estaba sucia, manchada por la codicia de esos dos. Tuve que usar mucho amor y mucha paciencia para limpiar cada rincón y que volviera a sentirse como nuestro hogar. James se volvió el centro de mi vida. Pero esta vez no cometí el mismo error que con su padre. A James le enseñé el valor de ganarse las cosas. El niño me ayuda a regar las flores. Aprende sus primeras letras con Carmen y siempre le cuento historias de su abuelo Mateo, para que sepa que fue un hombre valiente. Ya no quise tener nanas que hicieran todo. Yo misma le hago su desayuno todos los días. Quiero que sienta el calor de una familia de verdad, de esas que desayunan juntas y se cuentan sus cosas. James es mi segunda oportunidad para arreglar lo que eché a perder con Ricardo. Quiero que sea un hombre con palabra y con honor. La gente del club de golf de San Ángel todavía hablaba del escándalo. Me puse un vestido de seda muy fino y fui con Carmen a una fiesta de caridad. No fui a dar explicaciones ni a llorar. Fui con la cabeza en alto, como la dueña de la Casa de las Flores que soy. Cuando algunas señoras chismosas me preguntaron por Ricardo, solo les dije que mi hijo estaba buscando su camino, lejos del dinero que no se ganó. Mi calma las calló a todas. En México, el que mantiene su dignidad es el que gana al final. Ricardo volvió una tarde. Ya no tenía sus trajes caros. Andaba con ropa rota, todo sucio, porque ahora trabajaba cargando cajas en la central de abasto para poder comer. Se hincó y me pidió dinero para pagarle a unos cobradores que lo seguían buscando. Yo no abrí el portón de hierro. Me quedé lejos de él y le pasé un papelito por la reja con la dirección de un lugar para rehabilitarse. Le dije que no le iba a dar dinero para su flojera, pero que si de verdad quería curarse el alma, yo pagaría los gastos del hospital. Me dolió verlo así, pero sabía que era lo necesario. Si le daba dinero, lo volvía a destruir. La verdadera ayuda es dejar que cada quien cargue con sus consecuencias. Con la ayuda de Carmen, usé una parte de lo que Mateo dejó para abrir la fundación Mateo Árgrove. Es un lugar para ayudar a mujeres que sufren lo mismo que yo pasé, mujeres a las que sus hijos o sus maridos les quieren quitar todo. Puse las oficinas en la parte vieja de la casona. Ahí atendemos a señoras que llegan con el corazón roto. Mis estudios de contadora me sirvieron otra vez. Yo misma reviso que cada peso se use para defender a esas mujeres. Me sacó de mi cocina para enseñarme que puedo ayudar a mucha gente con mi propia experiencia. También empecé a vivir para mí. Me fui de viaje con las comadres a Oaxaca. Me metí a clases de pintura
y me puse a pintar las flores de Nochebuena que crecen en mi jardín. Me di cuenta de que no solo soy la mamá de Ricardo o la esposa de Mateo, soy Elena, una mujer que tiene sueños y que sabe valerse por sí misma. Esta libertad me costó muchas lágrimas, pero vale cada segundo. Mi jardín volvió a estar precioso. Las flores de Nochebuena se pusieron más rojas que nunca, como si celebraran que ya no hay maldad en la casa. Todas las tardes me siento en mi silla de madera a oler la tierra mojada. A veces siento que Mateo anda por ahí. El odio es un veneno que te seca, y yo preferí sacarlo de mi pecho para poder vivir en paz. Mateo estaría orgulloso de ver que ahora cuido a los que más lo necesitan. Me miro al espejo y veo mis arrugas, pero también veo unos ojos que ya no tienen miedo. Me estoy preparando para la próxima Navidad. Esta vez no habrá mentiras ni papeles falsos. Solo estaremos James, Carmen, mis amigas de verdad, y yo. La casa de las flores es mía, ahora más que nunca, porque fui la única que tuvo el valor de defenderla hasta el final. La verdadera dueña es la que no se rinde ante la traición. Han pasado ya 5 años desde aquella Nochebuena en la que el mole manchó mi vestido y mi alma. Hoy, la casa de las flores ya no es esa fortaleza fría y solitaria que me daba miedo. Ahora es un lugar donde la vida corre por los pasillos, con las flores de Nochebuena floreciendo rojas y fuertes durante todo el año. Estoy sentada en el balcón, disfrutando de mi café de olla. El aroma de la canela y el piloncillo me acaricia la cara mientras veo a James, que ya es un niño de 9 años, muy juicioso, estudiando sus lecciones allá abajo en el jardín. Al mirar atrás, me doy cuenta de que estos 5 años han sido un viaje de resurrección que parecía no tener fin. Ahora entiendo que la verdadera libertad no es tener mucho dinero en el banco. La libertad es poder cerrar los ojos y dormir profundamente, con el alma tranquila, sabiendo que nadie va a tirar la puerta de tu casa a patadas para insultarte. A veces, Carmen me cuenta cómo van las cosas allá afuera. Sofía está pagando su condena en Santa Marta Acatitla, una de las cárceles más duras y tristes de México. Su cara está marcada por cicatrices de peleas que ha tenido allá adentro. En ese mundo, meterse con niños y ancianos es algo que nadie perdona. Su madre murió hace poco en la pobreza más absoluta, y Sofía ni siquiera pudo ir a despedirse. Es el precio más amargo para alguien que prefirió el dinero antes que el amor de su propia familia. ¿Y Ricardo? Él es ahora como un fantasma que ronda las orillas de nuestra antigua vida. Trabaja en la central de abasto, cargando bultos pesados bajo el sol para ganar unos cuantos pesos y tratar de pagar sus deudas. Me dicen que a veces se para afuera de la reja de San Ángel, mirando la casa de las flores desde lejos. Los guardias ya saben que no debe poner un pie cerca de mi propiedad. Al recordarlo, ya no siento odio. Lo que siento es una lástima profunda. Ricardo no llora porque extraña a su madre o a su hijo. Él llora porque extraña los lujos que perdió por su propia mano. Ricardo no fue una víctima de Sofía. Él fue víctima de su propia flojera y de esa ambición que le pudrió la sangre. Mientras tanto, la Fundación Mateo Argrove ha crecido muchísimo. Hemos ayudado a miles de mujeres en todo México. Ahora soy una mujer respetada. Me invitan a dar pláticas sobre los derechos de los abuelos y cómo protegernos. Mi lugar en el mundo ya no depende del nombre de Mateo. Ahora depende de lo que yo misma he construido con mis manos y mi corazón. Carmen sigue conmigo, siempre fiel. Juntas hemos tejido una red de protección para que ninguna otra madre se sienta sola cuando sus hijos le dan la espalda. James está creciendo con los ojos de su abuelo Mateo, pero con mi sonrisa. Él sabe que su padre está lejos tratando de corregir sus errores y que su madre está pagando por sus malas decisiones. Le estoy enseñando que esta casa no es un regalo para presumir, sino una responsabilidad que se debe cuidar con honor. James ayuda a podar las rosas
y siempre trata con respeto a las personas que nos ayudan con la limpieza. Ver a James corriendo en el pasto me hace sentir que Mateo me sonríe desde algún lado. Logré cortar esa cadena de codicia para que mi nieto tenga un alma limpia. Hace poco, cuando se cumplieron 5 años de la muerte de Mateo, me llegó una carta de Ricardo. Era un papel arrugado y sucio. Ya no pedía dinero. Esta vez me pedía una foto de James y que lo perdonara. Miré la foto de mi nieto. La puse en un sobre, pero no escribí ni una sola palabra. La mandé a través de la oficina de Carmen. Quería que le quedara claro que puede ver a su hijo de lejos, pero que nunca volverá a tocar nuestra vida. He aprendido que perdonar no significa abrirle la puerta al traidor otra vez. Perdono para que mi corazón no esté cargado de veneno, pero mi casa y mi vida son sagradas. La casa de las flores se llenó otra vez de velas y olor a ponche. La mesa de Talavera brilla. Pero ya no hay mole salpicado, ni papeles falsos. Solo hay risas, el cariño de mis comadres y la alegría de James. Levanté mi copa de vino tinto, miré la silla de Mateo y le dije bajito: lo logré, viejo. Nuestra fortaleza sigue de pie, y nunca se había sentido con tanto amor como hoy. Me veo al espejo, y ya no soy la mujer asustada de antes. Soy la reina de mi propia vida. Una mujer que convirtió las ruinas en un palacio de bondad. El sol de San Ángel entra por la ventana, y me doy cuenta de que la justicia no está en los papeles, sino en poder sonreír cuando miras tu pasado. Sofía y Ricardo me regalaron una vida nueva sin querer. Si no me hubieran traicionado, yo seguiría siendo una sombra. La mejor venganza es ser feliz y vivir una vida maravillosa donde ellos ya no tienen lugar. Estoy sentada en mi silla de mimbre, viendo cómo el atardecer pinta de naranja las paredes de piedra de la casa de las flores. El sol se está escondiendo, y las flores de Nochebuena parecen encenderse con la luz del ocaso. La casa se siente igual que hace años, pero yo soy otra. Ya no le tengo miedo a la soledad. Ahora disfruto este silencio que me costó tanto trabajo defender. Escucho las campanas de San Jacinto a lo lejos. Ese sonido me recuerda que la fe y la paciencia siempre dan sus frutos. Me siento muy afortunada, no por el dinero o por la casa, sino porque no dejé que el odio me volviera una persona amargada como Sofía. Gané esta guerra con la cabeza fría y el alma limpia. Carmen sale al patio con 2 vasos de jugo de granada. No necesitamos hablar para entendernos. Un apretón de manos entre amigas vale más que 1000 promesas de un hombre. Ella fue quien me recordó mi valor cuando yo estaba cegada por mi amor de madre. Si ella no hubiera sacado ese sobremarrón aquella noche, yo quizá me hubiera rendido. Le doy gracias al cielo por tener una amiga así. Fui a la biblioteca y prendí una veladora frente a la foto de Mateo. Él me mira con orgullo. Lo sé. Ahora entiendo que su testamento no fue para castigar a Ricardo, sino para salvarme a mí. Me dejó la lección más importante de la vida. Nunca pongas tu felicidad en manos de nadie más, aunque sea tu propio hijo. Cumplí su deseo. La casa de las flores sigue llena de luz, y es el refugio de personas que sí saben lo que es la honestidad. James entra corriendo con una rosa que él mismo cuidó. Veo en sus ojos una seguridad que su padre nunca tuvo. James sabe que tiene privilegios, pero también sabe que tiene el deber de ayudar a los demás. Le puse una regla muy clara. Podrá recibir su herencia cuando termine sus estudios y trabaje 5 años como voluntario en la fundación. No quiero otro Ricardo en la familia. Quiero hombres que sepan lo que cuesta cada centavo. Mientras tanto, Sofía sigue encerrada, sola y olvidada. Ya no me importa lo que les pase. Para mí, ellos ya son desconocidos. Fantasmas de un pasado que ya no me duele. Mi venganza más dulce es que me vean feliz, viviendo una vida plena mientras ellos se deshacen en su propia miseria. Mi felicidad es su peor castigo.
Veo el testamento manchado de mole que tengo enmarcado en mi oficina. Es mi trofeo. Me recuerda el día que decidí no dejarme pisotear más. Me siento orgullosa de haber sido firme. Esa decisión le enseñó a mi nieto y a todo San Ángel que una madre mexicana puede darlo todo, pero jamás su dignidad. La Casa de las Flores ya no es solo mía. Es de todas las mujeres que la Fundación protege. Es un símbolo de que se puede volver a empezar. Cada Navidad hago una cena para las mujeres que no tienen a dónde ir, para que vean que después de la tormenta siempre sale el sol. Convertimos este lugar en la Casa de las Flores que vuelven a nacer. Me acerco al portón de hierro y veo la calle empedrada. Sonrío con mucha paz. Cierro la puerta despacio, no para esconderme, sino para cuidar mi tranquilidad. Esta es mi vida. Cada piedra y cada flor me pertenecen, porque tuve el valor de defenderlas. Nadie me va a echar de aquí, porque yo soy el alma de esta casa. Después de contarles mi historia, quiero dejarles unos consejos que me salieron del alma y que me costaron muchas lágrimas aprender. Escúchenlos bien, para que no tengan que pasar por lo que yo pasé. Primero, para las madres. Nos enseñaron que amar es aguantarlo todo, pero eso es una mentira. Amar no es dejarse matar. Cuando tú les das todo a tus hijos, el dinero, la casa y el control de tu vida, les estás enseñando que tú no vales nada. No vendas nunca tu casa para darles el dinero. La casa es tu respeto. Quédate siempre con tu llave y aprendan a decir que no. Consentir de más es como darles veneno. Si yo no hubiera mimado tanto a Ricardo, quizá él no sería el hombre tan triste que es hoy. Pónganles límites, porque eso es lo que los hace crecer. Y por favor, no dejen de estudiar ni de saber qué papeles firman. Mi conocimiento y el de Carmen fueron los que me salvaron de dormir en la calle. Segundo, para los hijos, no se olviden de dónde vienen. Sus padres son la raíz. Si cortan la raíz por quedarse con las hojas, se van a secar cuando llegue el viento fuerte. La gratitud es lo que dice si eres una buena persona o no. Ricardo lo tuvo todo, y por querer más, se quedó sin nada. No se dejen manipular por nadie para lastimar a los que les dieron la vida. Tengan pantalones y defiendan lo que es justo. Tercero, sobre la avaricia. La ambición por el dinero fácil es un pozo que no tiene fondo. Sofía no buscaba amor, buscaba venganza y lujos que no se ganó. Esa maldad la convirtió en un monstruo. El dinero no compra el honor. Sofía podrá haber tenido bolsas caras, pero ahora tiene una cara marcada y una vida perdida en la cárcel. Lo que quitas con mentiras, la vida te lo cobra con intereses de dolor. La ley de la siembra y la cosecha nunca falla. Cuarto, para los que entran a una familia nueva, sean nueras o yernos, entiendan que no llegan a una isla, llegan a una historia que ya se escribió. Respeten a los padres de su pareja. Una mujer inteligente no separa a un hijo de su madre, al contrario, los une. Porque una familia que se lleva bien es el mejor cimiento para el éxito. Si Sofía hubiera trabajado conmigo, hoy sería una mujer poderosa y querida, pero prefirió destruir. Y la casa le cayó encima. Y nunca, por nada del mundo, usen a sus hijos para pelear por dinero. Eso es lo más bajo que puede hacer un ser humano. La vida te puede poner de rodillas, te puede quitar el aire y hacerte sentir que no vales nada. Pero si mantienes tu dignidad, si te juntas con gente que de verdad te quiere y mantienes la cabeza fría, siempre vas a encontrar el modo de volver a florecer. Yo soy Elena, y sobreviví para decirles esto. Tu casa no son las paredes de ladrillo. Tu casa es el orgullo que llevas dentro de tu pecho. Que nadie les quite nunca el derecho de mandar en su propia vida. ¿Qué piensan ustedes de la decisión que tomé? ¿Habrían hecho algo diferente si les hubiera tocado vivir ese calvario en carne propia? Cuéntenme lo que sale de su corazón aquí abajo,
en los comentarios. Les prometo que leo cada uno de sus mensajes, palabra por palabra. Si esta historia los hizo pensar o les dio un poquito de fuerza, no se olviden de dejarme un me gusta, de compartir este relato con su familia y de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de las historias que están por venir. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Esto es Antes del Silencio. Usamos las historias para caminar junto a ustedes a través de los años, para ayudarlos a encontrar esa paz y esa fuerza que todos llevamos guardada en el alma